Muy buenas noches a todos, feliz martes. Como todos los martes tenemos un entrenamiento nuevo y el tema de hoy es demandas, demandas de deudas, de crédito, como le quieran decir o llamar. ¿Qué sucede con las demandas o cómo funcionan las demandas? Todo eso lo vamos a estar mirando ahora mismo y también cualquier duda, cualquier pregunta que tengan pueden ir dejándomelas en el chat, ¿ok? Voy a compartirles mi pantalla. Acá, ¿todo el mundo puede ver mi pantalla bien? Perfecto. Vamos a arrancar con el proceso de la demanda por deudas de crédito. Primero que nada, ¿qué es una demanda? ¿Ok? Cuando una persona deja de pagar una tarjeta de crédito, ¿ok? El banco, vamos a poner un ejemplo específico. Yo, Bárbara Chan, dejé de pagar una tarjeta con el banco Chase, por ejemplo. Eso significa que al yo no pagar esa cuenta, ellos intentaron cobrarme por 6 meses, como que ya no pude pagar o no pudieron cobrarme, ellos se dan por vencidos, ellos pueden hacer un charge-off, ellos pueden vender la cuenta colección, ya todo eso lo hemos aprendido en otros entrenamientos, pero también pueden demandarte. Normalmente, no siempre, pero normalmente las demandas son al azar. O sea, no simplemente porque tú debas $10,000, seguramente te van a demandar. No funciona de esa manera. Y Noraika le gusta decir que es como un juego de lotería, ¿ok? Imagínate que ponen en una gorra un montón de papelitos y sacan 3 papelitos. Y si tu nombre está en ese papelito, pues a ti te van a demandar. No importa si debes 1,000 o debes 20,000. Entonces, es sumamente importante que sepan eso. ¿Cómo inicia la demanda? Pues inicia con que el acreedor, ¿quién es el acreedor? El banco o la agencia de cobro presenta una demanda a la corte, ¿ok? El deudor, o sea, nosotros, los que nos están demandando, a nosotros nos llegan todos esos detalles normalmente, no siempre, pero normalmente una persona llega a tu casa o a tu trabajo o te puede incluso parar en la tienda o en un mercado y te dice, hey, tú eres Noraika González. Y tú dices, sí, pum, te dan los papeles y en inglés se dice, you've been served. ¿Ustedes han visto alguna película donde hacen eso? Como que te dan los papeles de demanda y te dicen, has sido servido. O sea, tienes que ir a corte. ¿Nadie ha visto eso en las películas? Porque pasa en la vida real, ¿no? Ok. ¿Nadie ve películas? Normalmente tiene que venir una persona, asegurarte que seas tú y darte los papeles. Si la persona no te consigue, o sea, si no logran encontrarte y no te dan los papeles en tu mano, probablemente no lleguen a corte, ¿ok? No siempre funciona así, pero no puede que no llegue a la corte. Si te encuentran, segurísimo vas a la corte. Ok, es fundamental que lean estos documentos que te van a entregar. Así sea que te los haya dado una persona o te hayan llegado a la casa, no importa. Léelos, ¿por qué? Porque muchas veces ahí te da toda la información que tienes que saber y te da un plazo de tiempo para responder. Casi siempre es de 20 a 30 días. Entonces, si tú no respondes a esa carta que te llega, ¿qué pasa? Que la corte puede decir que tú no estás respondiendo y va a favor del banco. O sea, te afecta muchísimo. Hay personas que dicen, bueno, no importa, yo no voy a hacer nada, no voy a responder, no voy a ir a la corte, ya, y no me van a cobrar. Si hacen eso, el banco va a ganar la demanda. ¿Cuál es el peor de los escenarios si el banco gana la demanda? Que te congelan tu cuenta de banco, ¿ok? Imagínate que ya un día tú no puedas sacar ni meter dinero a tu cuenta de banco, está completamente congelada, tú no tienes acceso a tu dinero. O, número dos, que te hagan un wage garnishment. Así se dice en inglés, que eso simplemente que te van a embargar el salario. La corte, el juez, manda una notificación directamente a tu trabajo. O sea, todo el mundo en tu trabajo se va a enterar. Bueno, HR, el Departamento de Recursos Humanos, se va a enterar que esta situación está pasando. Mandan un papel directamente a tu trabajo que le dicen, de este salario, el 20% del cheque va directamente al banco, ¿ok? A nadie le gusta que le quiten el 20% de su cheque, ¿sí o no? Entonces, ese es el peor de los escenarios si la persona no se prepara, no responde, no hace nada y simplemente deja que todo pase como tenga que pasar. También tengo personas que nunca les llegó la demanda porque se mudaron
y les llegó a pasar esto, ¿ok? Que ya le están quitando dinero de los cheques del trabajo, suele suceder. Preferiblemente estemos pendientes, pero bueno. Ahora, ¿cuál es el proceso de la demanda? Seguimos. La importancia de responder, como se los dije ahorita, si no responden, la corte va a asumir que los reclamos del banco son reales, que tú sí debes ese dinero y que tú estás faltando, y entonces pueden hacer ese garnishment o pueden congelar tus cuentas bancarias. Obviamente esto te va a afectar tu reporte de crédito, te va a bajar el puntaje de crédito y esa cuenta se va a quedar ahí, pues normalmente por 7 años. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que hacer un análisis de la demanda, nosotros o nuestros clientes, ¿no? Análisis de la demanda. ¿Realmente la deuda es tuya? ¿Sí o no? La persona sabe. Sí, es mía, realmente no la pagué, pero sí puede suceder que te demanden por una cuenta que no es tuya. Puede suceder que tengas en tu crédito cuentas que no son tuyas. Entonces tienes que estar pendiente de que no hayan errores y que la cuenta sí realmente sea tuya. También necesitas encontrar pruebas, pedirle pruebas al acreedor. O sea, tienes que decirle, mira, valídame esta deuda, realmente enséñame las pruebas que tú tienes para que tú digas que yo te debo este dinero y que te tengo que pagar legalmente. Si ellos no presentan pruebas, automáticamente se cancela la demanda, ¿ok? Ganas tú. Vamos a continuar. Defensas comunes, existen varias defensas que podemos tener o que podemos decir a nuestro favor. El primero es el estatus de limitaciones, ¿ok? Cada estado tiene un periodo de tiempo diferente. Espérenme un segundito, discúlpame. Cada estado tiene un tiempo diferente para cobrar una deuda. ¿Qué significa eso? Que normalmente de 3 a 6 años, después de que pasan 3 a 6 años, ya no te pueden demandar. O sea que si un banco, por ejemplo, hizo esa lotería que les dije y tu nombre salió, pero esa deuda fue de hace 7 años, por ejemplo, entonces tú no tienes que pagar o tú no tienes ni siquiera que ir a esa corte. ¿Por qué? Porque ya pasó el estatus de limitaciones. ¿Ok? Todo el mundo conmigo, póngame el número en el chat, el número 1 en el chat para saber que estamos en la misma página y que me están entendiendo hasta ahora. Ahora, número 2, falta de documentación. Si los acreedores deben presentar pruebas sólidas, ¿ok? Contratos con tu firma, necesitan tener documentos, o sea, necesitan tener todos los pagos que tú hiciste, tienen que tener absolutamente todo. Si no lo tienen, simplemente no puede continuar esa demanda. Recuerden algo, y esto es lo más importante que les voy a decir el día de hoy. Nosotros en este país, todos nosotros, somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Eso sí lo han escuchado en alguna película, por favor. Nosotros somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario y esa es la realidad. Aunque la deuda sí sea tuya, ¿ok? Aunque tú sí hayas gastado ese dinero, si ellos no tienen cómo probarlo, no te pueden cobrar ese dinero, ¿ok? Ahora, también pueden verificar que la deuda, si la deuda está incorrecta, si hubo fraude de identidad, que suele suceder, las personas que están aquí que trabajan en el tema de la restauración de crédito, o sea, tus clientes realmente le hicieron un fraude o robo de identidad, pues pueden defenderse de esa manera. ¿Ok? Y pues obviamente la ley que todo el mundo acá tiene que conocer, aunque no te dediques a hacer restauración de crédito, por favor conozcan la ley del crédito justo y el Fair Debt Collection Practices Act. ¿Por qué? Porque nosotros como consumidores tenemos que protegernos, ¿ok? Y tenemos que conocer nuestros derechos. Entonces, la ley de prácticas justas de cobro de deudas, esa es la traducción del FDCPA, protege a los consumidores, todos nosotros, de tácticas abusivas o engañosas por parte de los cobradores. Por ejemplo, estas violaciones incluyen amenazas. Si ellos te amenazan por teléfono, que pasa muchísimo, si te llaman constantemente, excesivamente, si los montos están incorrectos, si te llaman antes de las 7 de la mañana, no, si te llaman antes de las 8 de la mañana o después de las 9 de la noche, si
el acreedor, pues obviamente ha hecho alguna de estas cosas, son varias cosas que ellos no pueden hacer, que siempre hacen. Entonces el acreedor ha violado esta ley y nosotros podemos simplemente deshacernos de esa corte con eso. Simplemente con eso, con que mira, él faltó a la ley y por ende yo no soy responsable de absolutamente nada, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son las estrategias para poder defendernos en corte? Primero que nada, ¿cómo responder una demanda? Siempre negándote. O sea, siempre. Lo que les dije ahorita, nosotros somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Así que siempre vamos a decir, no, yo no conozco esta deuda, yo niego que le debo dinero a X banco por el monto tal y que esta deuda no es válida. Acá les dejé un ejemplo del texto. O defensas afirmativas, que es una respuesta que puede incluir defensas como las mencionadas anteriormente, del estatus de limitaciones, falta de documentación, si ya tú sabes que hay alguna de esas cosas. Otra es negociación. Si tu cliente o tú que te demandaron tienes miedo de ir a la corte, me suele suceder con algunos clientes, dicen, yo no quiero ir a corte, o sea, yo no quiero pasar por nada de eso. Entonces, la forma en que lo manejaría sería, pues, haz una negociación. Trata de llegar a un acuerdo antes del día del juicio para que entonces puede ser que le pagues a plazos o que le pagues un monto menor a la cantidad. Pero ellos aceptan eso muchas veces porque prefieren cobrar algo de dinero a correr el riesgo de perder en la corte, ¿ok? Obviamente, o sea, dicen, bueno, por acá gano algo, pero si voy y pierdo, no gano nada. Entonces también la persona que tiene que que va a ir a la corte tiene que prepararse, tiene que tener documentos si son necesarios, ¿ok? Correspondencia que hayan enviado con los acreedores, si respondieron a esa carta que les llegó, todo, siempre tener copias de todo. Y muy importante que quería ponerlo acá porque me parece fundamental y muchas personas a veces no tienen como que ese sentido común de pensarlo, es cómo comportarse en la corte. Tienen que vestirse de manera profesional, ser respetuosos con el juez, con el abogado, con el acreedor, o sea, del acreedor, escuchar atentamente, responder a las preguntas de manera clara y directa, o sea, siempre muy respetuosos, porque si tú no te comportas bien en una corte, puedes ir preso. No por la deuda. Tú no puedes ir preso por una deuda en este país, pero si tú te comportas mal en una corte, sí puedes ir preso. ¿Ok? Entonces, quería ponerlo ahí porque es súper importante. Ahora, quiero los posibles, bueno, déjenme terminar esta parte antes de decir lo que quiero decirles. Posibles resultados pueden ser desestimación del caso, que obviamente es lo que queremos, simplemente que desestimen el caso, si el acreedor no puede presentar pruebas suficientes o si comete errores en el proceso legal, pues la demanda se desestima. Eso significa que el juez rechaza el caso y el acreedor no puede cobrar la deuda a través de la corte. Eso no significa que te van a dejar de llamar o dejar de cobrarte, simplemente no lo pueden hacer de manera legal. O, número dos, otro posible resultado es llegar a un acuerdo de pago. Un acuerdo entre ambas partes para evitar un juicio o después del juicio, ¿ok? Puede ser cualquiera de las dos. Eso, si es antes del juicio, pues evitaría una sentencia judicial. Y número tres, una sentencia en contra. Si el juez falla al favor del acreedor, ¿ok? Sería malísimo para el consumidor, para el cliente, para nosotros. Se puede emitir una sentencia donde pueden congelar la cuenta de banco o pueden empezar a embargar el salario. No queremos eso nunca jamás en la vida. ¿Ok? Leyes claves, esto si quieren tomarle una foto, se los dejé acá, que son las leyes importantes que podemos usar para nuestro favor cuando se habla de demandas. Yo sé que esto es un poco, el tema de leyes y demás es un poco aburrido, pero necesario. FCRA, FDCPA, TILA y el estatus de limitaciones. Súper importantes, no los voy a leer, pero es para que lo tengan en mente. Ok, ahora sí, lo que quería decirles, vamos a ir desde cero. A la persona le llega una demanda. Número uno, no tengan pánico, ¿ok? No vas a ir preso. Peor de los escenarios, si haces todo bien, el peor de los escenarios es que entres a un acuerdo de pago. Y el acuerdo de pago va, si tú haces todo bien, en base a lo que tú puedas pagar. O sea, si tú puedes pagar $80 al mes solamente, pues eso es lo que vas a pagar, ¿ok? Si haces todo bien. Peor de los escenarios ya lo conocen. Ahora,
O sea, que nos embarguen el salario y demás, pero eso sí no haces las cosas bien. Ahora, tu cliente o tú te demandaron, te llega una carta a la casa. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Responder esa carta, ¿ok? Leer la carta para saber si tenemos 20 o 30 días, ¿ok? Una vez que yo vea, por ejemplo, tengo 20 días, yo voy a crear una carta. ¿Quién me quiere decir cómo puedo hacer una carta de respuesta? Alguien que me escriba en el chat una idea. Mientras yo sigo hablando. Yo voy a seguir, voy a crear mi carta, ¿ok? Y voy a responder antes de los 20 días. Sandra, ChatGPT. Acuérdense que nosotros como emprendedores usamos ChatGPT para todo. ChatGPT, me encanta. Entonces, le decimos a ChatGPT que nos ayude a crear una carta de respuesta. Maravilloso. Nunca haciéndonos responsables de esa deuda. Recuerden, somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, respondemos, ¿ok? Si no escuchamos nada, ¿ok? Vamos a ir a la corte, porque seguramente hay una fecha de corte. Vamos a ir a la corte. Si a mí me toca la corte el día de hoy, yo voy a ir bien vestido, bien respetuoso, y voy a decir, mira, yo no reconozco esta cuenta. No me acuerdo, no me acuerdo. Pero yo voy a pasar por un proceso de verificación de deudas. Yo espero que estén tomando nota, sobre todo los restauradores de crédito que tengo acá. Yo voy a pasar por un proceso de verificación de deudas. ¿Ok? Entonces, una vez que yo haga ese proceso, podemos regresar para llegar a un acuerdo. El juez, necesito tiempo. O sea, tú le dices, voy a pasar por un proceso de verificación de deuda y necesito tiempo. El juez te va a decir, perfecto, entonces la siguiente corte va a ser el día tal. Nos van a dar 6, 8, 9 meses, el tiempo que nos den. Ese es el tiempo que tú vas a trabajar con un profesional o que tu cliente va a trabajar contigo para restaurar el crédito. Si a ti te llega una demanda por una deuda, tienes que hacer una restauración de crédito sí o sí. A juro, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? En ese tiempo que estamos verificando la deuda, que el cliente está haciendo una restauración de crédito, si esa cuenta se elimina, ya ganaste. ¿Todo el mundo conmigo? Póngame el número 5. Si esa cuenta se elimina, ya ganaste la demanda. ¿Ok? ¿Por qué ganaste la demanda? Porque no se pudo verificar esa deuda. ¿Ok? Si la deuda no se verificó con los buros de crédito, es probable que la compañía no pueda aprobarla en la corte. Esto debilita el caso del banco. ¿Cuál es la defensa en corte? Tú puedes solicitar que el acreedor presente pruebas que respalden su demanda, como contratos, registros de pago, y si no tienen los documentos necesarios, puedes argumentar que la deuda no es válida. Puedes llevar también los papeles, la respuesta de los buros de crédito eliminando esa cuenta porque no pudo ser verificada. ¿Cuáles son los posibles resultados? Que el juez va a desestimar esa demanda, ¿ok? Si la compañía no presenta pruebas suficientes, lo cual evitará que te cobren la deuda por vía legal, o sea, no tienes que pagarla. Y por último, mi recomendación es que guarden todos los documentos de la eliminación de la cuenta, ¿ok? Que les dije ahorita de los buros de crédito, para que también puedan consultar un abogado si lo necesitan, si quieren, ya eso no es necesario, pero bueno, nunca está de más. Incluso si ustedes ganan la demanda de esta manera, ustedes pueden hacer que el banco, el acreedor, pague por los costos legales. Porque yo no sé si ustedes saben, pero cuando te demandan, te cobran a ti los costos legales. O sea, aparte de que te están cobrando la deuda, eso va a sumar todos los costos del juez, de la corte, de todo ese proceso. Entonces, es sumamente importante que ustedes aseguren de eliminar esa deuda antes del día de corte si es posible, pero si no, pidan una extensión el día de corte para eliminar esa deuda directamente con los buros de crédito. Si no se pudo eliminar, si no pudiste hacer nada y llega el día de corte, ¿qué es lo que voy a hacer? Una negociación diciendo, ok, lo único que yo puedo pagar es tanto dinero. Ese es el peor de los escenarios, que no está nada mal, siempre y cuando hagas las cosas bien, ¿ok?
Todo el mundo conmigo, quiero saber qué preguntas tienen. Esto es un tema bien cortito, yo sé que puede ser un poco aburrido, pero es súper necesario y me encantaría escuchar qué preguntas tienen sobre este tema. Los escucho. Ahora, una pregunta. Cuando demandan a una persona normalmente, ¿cuáles son las demandas más comunes que pueden existir y llevarla a corte, obviamente? ¿Sobre crédito? ¿Me dices? Sí, claro, obvio, lo que estás hablando. ¿Cuáles son las demandas más comunes Las que... demandas más comunes, como te digo, por deuda. Te voy a enseñar incluso, tengo una cliente que me encantaría enseñarles la carta de corte, obviamente cubriendo la información. Pero te va a llegar la demanda normalmente con la información del banco, o sea, el banco que te está demandando, un número de caso y el monto por el cual te están demandando. Eso déjenme, les enseño aquí rapidito. Ahí sí, claro, para que no salga ninguna información. Y lo otro es que debe haber un monto mínimo, ¿verdad? Para que te demanden. No creo que te demanden por $100, por ejemplo. Yo nunca he visto $100, pero sí he visto desde 1000. O sea, desde 1000 para arriba es una lotería. O sea, no importa cuánto debas. Yo tengo personas que deben $10.000 que no los demandan. Y tengo personas de 1300 que sí los demandan, de 3000 que sí los demandan. Por ejemplo, acá la demanda es de 3900. Y esta corte específica, no puedo mover mucho el mouse porque se me va a mover todo, pero esta demanda específico dice que le van a cobrar al cliente los fees legales que no son menos de $1.200. O para que tengas en mente que te van a agregar todos los fees legales de 1000 y pico. Esta es de 3961 y por eso la están demandando. ¿Ok? Y déjenme enseñarles ya, cómo sale la fecha de corte. El número de casos, espérenme, déjenme tomar una foto para que se vea mejor sin que salga información. Por ejemplo, miren esto. No, no se ve, ¿verdad? Ya. Ay, ¿por qué no se me comparte la pantalla? Espérenme. No sé qué está pasando, pero sí, te sale el día, la fecha de corte y demás. Ah, no, no se me abre. Olvídenlo. No se los puedo enseñar. Ah, se los puedo mandar al chat. Normalmente sale, mira, te estamos notificando, la foto que estoy viendo ahora mismo, te estamos notificando que estás requerido aparecer virtualmente en la corte, puede ser virtual o puede ser en persona. Ah, ya me dejó. Ok, ¿lo pueden ver? Sí. Corté el pedacito importante. Ok, dice, estás notificado que tienes que aparecer virtualmente, este caso, tú o un abogado, también puede ser, el día 6 de enero del 2025 a las 10 de la mañana y ya esta es la fecha de corte, o sea que aquí no se puede responder. Aquí ya no hay chance para mandar esa carta que les digo de tienes 20 días, no, ya esto es literalmente la citación a la corte. No es lo mismo, por eso tenemos que leer bien esa carta que llega para saber qué nos está pidiendo, qué nos está diciendo. Siempre es importante responder de alguna u otra manera, ¿ok? Yo igualmente recomendaría enviar una carta diciendo lo recibí o lo que sea para que sepan que tú estás atento y que no vaya a suceder que el juez vaya a favor del acreedor, ¿ok? Dime, Tatiana. No te escucho, Tatiana. No, no soy yo porque a Juan lo escuché bien. No tiene el mute todavía o... No, no está en mute, pero no lo escucho.
Ok, voy a dejar de grabar.